Y mientras hay unos abusadores por ahí dedicados a decir cualquier cosa y a faltarle respeto a todo el mundo, desde el presidente de la República para abajo, imagínense, no se le salva a nadie. A unos cuantos abusadores que hay haciendo comunicación, abusando incluso de los medios de los medios digitales, sobre todo, que son los que les salen más baratos y viven haciendo cualquier tipo de barbaridad ahí con estos programas de computadora, estas aplicaciones que les permiten modificar hasta lo que la gente dice. Pues si usted dice cualquier cosa, ellos mediante una de esas aplicaciones de computadora lo ponen a usted, le magnifican cualquier tipo de lo que ellos consideran error o cualquier tipo de conducta o de actuación en un determinado momento que es normal totalmente en cualquier persona, pero ellos le modifican y ya usted sabe, hay robots dedicados a eso también. Uno no puede ni rascarse ahora. No, es increíble, es el arma política ahora. Tenemos que tener cuidado porque todo será utilizado como un arma política por una serie de bandidos que andan por ahí haciendo, sí, porque hay que ser muy bandido para dedicarse a esto. Y hay que devolverle a esa gente rencor con rencor y hay que, lamentablemente, esa es la realidad, hay que devolverle insolencia con insolencia. Sí, porque son unos insolentes, eso es lo que son abusadores, abusadores de un avance que ha logrado la humanidad con estos aparaticos. De todo eso lo usan, pero ¿de qué manera? De muy mala manera. Lo utilizan para faltar el respeto. Y dicen que eso es política. Y dicen ellos que ellos están haciendo un bien. Y creen ellos que ellos están haciendo algún tipo de comunicación provocando a la gente. Porque lo que se está buscando realmente es sembrar odio contra determinadas personas. Es odio, lo que se busca es utilizar el odio como un arma política contra determinadas personas, contra determinados políticos, sobre todo los políticos del gobierno, los que estamos en el gobierno. Y eso es un abuso, es un abuso. Primero es una violación de los derechos humanos, una violación de los derechos que tenemos todos los funcionarios públicos a ser considerados personas. Somos personas que tenemos derechos y tenemos sensibilidad además. El hecho de ser un funcionario público, de ser un empleado del gobierno, no quiere decir que nadie que es una persona que tenga ningún tipo de tacha. Eso no es ningún tipo de tacha, todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Para mí es un privilegio, es el privilegio de ser un servidor público. Si usted se considera que porque usted no es un servidor público, usted es un dechado de virtudes, usted se equivocó, de medio a medio además, se equivocó medio a medio, para que usted sepa. Haciendo ese uso irresponsable de este aparato, haciendo ese uso irresponsable de la tecnología, usted se convierte en un gran abusador o en una gran abusadora, porque hay mujeres también. En eso es que se convierte usted en un gran abusador, en un gran violador de los derechos humanos que son derechos de todos, además porque todos somos humanos. Los derechos humanos son los derechos de todos y todos tenemos derecho a que se nos respete en nuestra dignidad. Todos tenemos derecho a que se nos respete nuestra dignidad. Más aún el jefe del Estado y más aún y todos tenemos derecho a que se nos respete nuestra dignidad. Quien irrespeta la dignidad de los otros está irrespetando su propia dignidad porque no la tiene. Es capaz de hacer cualquier cosa ese tipo de gente. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Usted no nos dejemos confundir, no nos dejemos utilizar, no nos prestemos. Eso es importante. No nos prestemos a reenviar ningún mensaje que sea un mensaje violador del derecho de los demás. Ningún mensaje. No nos prestemos a eso. No se crea usted de que eso es un chiste. No, esto no es un chiste. No,
podría aparentar un chiste, pero no es un chiste. Fíjese usted que es un chiste que va dirigido a determinadas personas. Sí. Es a determinadas personas. Usted no busca ahí a cierta gente, no las encuentra ahí dentro de esos memes y dentro de esos mensajes violadores de los derechos humanos, promotores del odio, promotores del incordio, promotores de la ira, promotores de la violencia, porque esa gente es promotora de la violencia. Se convierte en propagandista de la violencia, en propagandista de la violación de los derechos de los otros. Sí, señor, en eso es que se convierten. Y usted, cuando reproduce, cuando reenvía a su gente de manera ingenua cualquier mensaje de estos abusadores contra la dignidad de los demás, pues usted se convierte, sin darse cuenta o quizás dándose cuenta, se convierte en un promotor del abuso, en un promotor, en un propagandista de la violencia, del odio, de la ira contra los demás, que no son nunca buenos consejeros. El odio no es buen consejero, pero el odio lo utilizan los explotadores, el odio lo utilizan los tergiversadores, el odio lo utilizan como herramienta política algunos, contra los pueblos, contra los gobiernos, contra los funcionarios públicos y contra todo el que ellos creen que deban dirigir su odio, óigalo bien, qué cosa más lamentable, cuando la gente no sabe hacer política con las ideas, sino que hace política detractando al otro, insultando al otro, violando los derechos de los demás, promoviendo la ira y el odio contra los demás, en vez de la paz, en vez de la discusión como debe ser, de las ideas políticas, de la confrontación de las ideas políticas de una manera política, educada, correcta, porque todo eso, lo cortés no quita lo valiente, dice el refrán, y no hay que ser un degenerado, un violador de los derechos de los otros, un promotor del odio, no hay que ser eso para promover determinadas ideas políticas, no hay que ser un violador, no señor. Pero hay gente dedicada a eso, nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros nos dedicamos a decir qué es lo que está pasando para que el país crezca, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que hace crecer al país, a los pueblos, a las naciones, qué es lo que nos hace crecer. Y lo que nos hace crecer es precisamente la educación. Ayer entregó el presidente de la República un nuevo liceo en las Matas de Farfán. Un nuevo liceo, una nueva escuela que pasa a la jornada escolar de tanda extendida. Estamos hablando de centenares de jóvenes, de niños, que pasan ahora a tener 8 horas de clase. 8 horas de clases en vez de las 2 horas de clase que tenían antes. 8 horas en la escuela, 8 horas de seguridad. 8 horas de seguridad no solamente porque está en un entorno seguro, sino también de seguridad alimentaria, porque desayuna bien, come bien y además de eso merienda a las 2 o a las 3 de la tarde. Está en un entorno de total seguridad. Seguridad física y seguridad espiritual, emocional, porque está bajo el cuidado de sus maestros y maestras el día entero y por lo tanto seguridad no solamente para los niños, seguridad para padres y madres que saben que sus hijos están un buen tiempo ahora dedicados al estudio de sus materias y al deporte y a las artes y a todo lo que se ha introducido con la jornada escolar de tanda extendida en las escuelas. Porque la idea es que al finalizar este año o en el próximo año temprano, toda la escuela dominicana esté
en jornada escolar de tanda extendida. Eso es lo que hace crecer a los pueblos. La educación, eso es lo que hace crecer a los pueblos. Y el presidente estuvo ayer entregando esta nueva escuela en las Matas de Farfán, pero antes de eso el día anterior estuvo en Barahona, también dejando en funcionamiento la República Digital en Barahona y anunciando que pronto llegará a Barahona el 911. Esta ha sido una semana formidable en materia de realización, de realizaciones del gobierno, de realizaciones gubernamentales. Esta ha sido una semana magnífica en materia de presentar al pueblo dominicano lo que se está haciendo. En Monteplata se entregó incluso un asentamiento ahí en la comunidad de Mamatingó, en Monteplata. El pueblo de Mamatingó vio un nuevo asentamiento agrícola también en esta semana. Esta ha sido una semana de muy buenas noticias. Diga usted, que yo sé que tiene... Sí, mire, 8 de febrero, un día como hoy, en el año 1517, Diego Velázquez, quien era gobernador de Cuba y quien había vivido acá, organizó una expedición al mando de Hernán Cortés, que también había vivido acá, como la mayoría de los conquistadores españoles. Este fue el centro de la conquista. Y partió de Cuba esa expedición, un día como hoy, hacia México. Esa expedición iba a terminar con la conquista y colonización de México por parte de España. Esa es una efeméride que se recuerda un día como hoy. Mire, usted hablaba del tema de la educación. Y yo tengo varios días, inclusive cuando veo la prensa nacional y veo algunos chistes que se hacen, por ejemplo, al margen de los irrespetos que se ven en las redes sociales, porque la prensa escrita siempre se cuida más de ese tipo de cháchara y de vagamundería que se observa con los memes que se han vuelto un arma política. La carencia de ideas ha vuelto la burla, y la burla de mal gusto, sin contenido, un arma política, un arma de propaganda. Y usted se encuentra que, como decíamos ahorita, usted no se puede ni rascar. No, así es. Si usted está en un acto público, mínimamente usted se rasca y ya vienen, le hacen una musiquita, un video y comienzan por ahí. Y no se pierde espacio para buscar una crítica. Pero hay un programa que es sensible del proceso de revolución educativa, un programa que ya tiene varios años, pero que la revolución educativa llevó a otro nivel. Y tiene que ver con el desayuno escolar, que ya no solo es desayuno, ya también es merienda, ya también es comida. Entonces, ese almuerzo escolar, esa comida escolar, ha generado en estos últimos días un ruido. Y escucho unas personas y veo anuncios y veo que hay que pagar el desayuno escolar, que se pone en peligro, que se están utilizando esos recursos para otra cosa, que qué es lo que está haciendo el INAVIE con esos recursos. Y parece que a la gente se le olvida cómo funciona el Estado y cómo en algunas épocas, cuando arranca la maquinaria estatal, hay normalmente retrasos. Eso pasa y siempre ha pasado. El mes de enero y el mes de febrero es un mes que inició de nuevo un nuevo presupuesto, porque los estados se rigen por un presupuesto y hay una ley general de presupuesto que estima lo que se va a gastar y lo que se va a recaudar. Entonces, no es una cuestión que usted lo tiene en una alcancía en su casa y que van ahí, mira, págame, toma, usted no tiene un colmado. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se invierten en ese proceso de desayuno, merienda y comida. Entonces, como acaba de informar el director del Instituto de Bienestar Estudiantil, el señor René Jaques Gil, cuando para este trimestre, enero, febrero y marzo, hay 6,000 y pico de millones de pesos disponibles. O sea, no está en riesgo esos programas, sino que hay un retraso, como siempre hay un retraso para estas fechas, y se está trabajando y habilitando turnos, porque él recordaba que el año pasado se gastó casi 42 millones de pesos diarios. Eso implica una logística
implica un grupo de suplidores y no es verdad que es una cosa tan sencilla, sobre todo como dije cuando estamos iniciando un nuevo año. Esta es la segunda semana de febrero y pudiésemos decir la primera completa porque arrancó el fin de la semana pasada, acabándose la semana pasada, o sea, no fue entera de febrero. Y él dice que ya está eso listo. Sin embargo, veo gente, escucho comentaristas que se está poniendo en peligro eso, que donde está el 4%, está ahí el 4%. Y está programado, como dice René Jaque Gil, hay 6,000 y pico de millones. Y así como pasó el año pasado, se pagaron diariamente un promedio de 42 millones de pesos. O sea que si hay un programa que va bien, es ese programa, porque ese es el buque insignia del desarrollo y de la concepción de desarrollo que se está implementando, que es que la educación y la inversión en educación va a incidir en el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Y decimos a corto plazo porque cuando yo escucho gente hablar de que hay un retraso, yo también tengo que recordarle a esa gente, mira, aparte de que el dinero está ahí y hay garantía de que está ahí, nunca, como ahora, existió un proceso de compra con mayor nivel de transparencia y participación. Y para usted ver si hay participación y transparencia en ese proceso, usted agarra, se conecta en la computadora, se va al portal de la Dirección General de Compra y Contrataciones y se compara qué cantidad de proveedores había en el 2012, qué cantidad de proveedores hay ahora y cómo es que se hacen esos procesos de compra. Usted va a ver una desconcentración, usted va a ver una transparencia en esos niveles, en esos procesos de compra, desconcentración, transparencia, y usted va a poder ejercer un control ciudadano de lo que se está haciendo. Eso es una cuestión de democracia y eso incide en el desarrollo a corto plazo. Si bien los resultados de la educación se ven a mediano y largo, ese proceso, por llevarse de esa manera, genera en lo inmediato desarrollo económico, desarrollo en todos los sentidos. Vimos aquí, compartimos por ejemplo un testimonio de una fábrica de zapatos que estaba en quiebra y producto de esa forma de gestión del proceso, de esa revolución educativa y de aspectos tan sensibles como los uniformes, resulta que la fábrica se expandió, produce zapatos, produce mochilas y ha generado todo un movimiento económico en ese sector. Bueno, mírenlo ahí, cómo se toma el barrio, se transforma y se vuelve un entorno productivo. Entonces, cuando yo veo las críticas, que siempre las críticas son buenas, pero cuando son constructivas, una cosa es la crítica, otra cosa es la propaganda que busca dañar. Y yo creo que el proceso que se está viviendo, el tema de la educación, es un proceso que merece consolidarse, que tiene muchísimos desafíos por delante, sobre todo cualitativo, hay que mejorar la calidad, pero que no podemos caer en el error de atacar por atacar. Mire, lo que pasa es que los procesos de compra que se han hecho transparentes, mucho más transparentes en el Estado, requieren, como usted conoce, todo un procedimiento. Si usted se le venció el RNC o se le venció el registro de proveedor del Estado y usted a lo mejor no se dio cuenta, pero eso está en un computador, cuando se va a hacer el pago, pero espérate, tiene vencido, ya el programa no funciona porque eso ni siquiera es uno quien lo determina. Es el propio software o programa de la computadora el que no te deja avanzar. Espérese, usted tiene que llenar esto. Usted no lo ha llenado, no avanza esto. No le da al siguiente paso. No le da paso al siguiente el programa de computador. Por lo tanto, usted tiene vencido el registro de proveedor del Estado. Por ejemplo. O los impuestos. O los impuestos, no los tiene al día. Usted se va a poner al día, pero se le olvidó, o se le pasó un día, o lo que pasa, y ya usted tiene otro impedimento. Tiene otro impedimento porque no le van a pagar con los impuestos vencidos. En fin, cualquiera otro proceso de eso usted lo puede tener y por cualquiera de esos detalles usted no puede cobrar. Y resulta que el ministerio tiene el dinero para pagarle.
Resulta que el ministerio tiene el dinero para pagarle. Esta misma institución en la que nosotros estamos tiene dinero para pagar los transmisores que ha comprado. Pero no se ha llenado todo el trámite de la licitación. Entonces, por más que quiera el proveedor que le paguen, no, hay que llenar todo el trámite de la licitación hasta llegar al bien que se adquiere. Y después que entonces que se acaba de pagar. Pero en el caso del Ministerio de Educación y del INAVIE, concretamente, que dirige René Jaques Gil, persona absolutamente transparente, honrada, hasta donde usted no se imagina. Ahí no es que falta dinero, ahí no, ahí está el dinero para pagarle. Ahora bien, hay que cumplir, hay que ver si están cumpliendo todos los procedimientos, todo lo que se requiere. Además, el año es el comienzo del año, siempre hay que actualizar lo del año pasado, terminar, cerrar el año pasado, para, señores, realmente no es tan fácil la cosa. Es que la transparencia tiene un costo. No es tan fácil como hacer un meme desde su casa en un aposento para faltarle respeto a la gente. O desde Miami. O desde Miami, como viven algunos. Algunos de estos que hacen estos memes viven en Miami y ganan muy bien, dicho sea de paso. Y cobran aquí. Y por cierto, cobraban bien en el gobierno cuando estuvieron ahí. Cobraban muy bien. Entonces ahora están haciendo bembita porque no está cobrando, no le están pagando lo que le pagaban antes y se dedican desde Miami a hacer memes, a hacer cositas de esto, ¿no? Para ponerlos a circular en unos antinotis y cosas por el estilo, que le faltan el respeto a todo el mundo. Pero faltándole el respeto a todo el mundo, se están faltando el respeto ellos. Esa es la realidad. Y ahí está el dinero para pagarles a los suplidores. No veo por qué tengan que estar haciendo toda esta alaraca si no se les ha dejado de pagar nunca, además. Desde que arrancó el programa y desde que arrancó el INAVIE, no se les ha dejado de pagar nunca. Nunca han cobrado, ahora más que nunca, porque antes los suplidores de la escuela, los suplidores del desayuno escolar, que era el desayuno nada más lo que se daba, no se daba comida, no se daba merienda, los suplidores antes del desayuno escolar eran, qué sé yo, 8 o 10 mil. Hoy los suplidores de las 3 comidas que se ofrecen en el programa en el INAVIE, por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el desayuno, la merienda, la comida, el almuerzo, los suplidores hoy son decenas de miles de micro, pequeños y medianos empresarios que antes eran unos cuantos grandes, dicho sea de paso. Antes eran unos cuantos grandes que se quedaban con todo el negocio. Hoy ese es un programa, uno de los programas más exitosos del gobierno y del Estado y que ha creado más empleo, que ha creado más riqueza, que ha generado más negocios en todo el país, en toda la geografía nacional. Habrá mucho más contenido a partir de ahora aquí en el canal 4RD, porque nosotros continuamos, pero esto sigue, esto aquí comenzó todo y aquí continúa todo también. Así que no se mueva de ahí.